Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Victoria Reyes Lara, soy estudiante de la Universidad de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Este es un trabajo para la materia de indicadores de gestión de la calidad en el sector público y pues va a ser presentado al profesor Rafael Andrés Guarín Reina. El trabajo del día de hoy es sobre la hoja de indicadores. Como podemos ver, esta hoja de indicadores nos permite y nos ayuda a hacer un seguimiento y un control a los mismos indicadores que se presentan y que se elaboran dentro de una entidad, ya sea pública o privada. Este tipo de indicador, existen muchos tipos de hoja de vida de indicadores, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar una hoja de vida muy fácil, muy sencilla, en donde vamos a encontrar los datos generales del mismo indicador. Entonces vamos a encontrar lo que es el proceso. El proceso es el que nos indica, el que nos informa a qué proceso de la entidad hace parte el indicador que vamos a trabajar. El procedimiento es cuál va a ser el procedimiento al que le vamos a seguir un seguimiento, al que vamos a hacer una medición, quién es el funcionario responsable y cuál es el cargo de este funcionario responsable dentro de la misma entidad. Igualmente encontramos el indicador, la definición de ese indicador, que es lo que nos permite saber qué es lo que vamos a medir. El tipo de indicador. Este tipo de indicador vamos a encontrar que lo podemos hacer mediante una lista de desplegable. Esa lista desplegable la podemos hacer pues mediante ingresando a la página de Excel. En datos encontramos validación de datos, pero pues para poder hacer esta validación de datos y poder tomar esta información, primero debemos de construir un cuadro, como lo vemos acá, donde está el tipo de indicador, que los tipos de indicadores son 3, que es eficacia, eficiencia y efectividad. Una vez hemos hecho este cuadro, entonces ahí sí nos podemos parar en este punto, podemos darle los datos, validación de datos, y allí nos permite escoger estos 3, que son eficacia, eficiencia y efectividad. Pues no lo podemos hacer en este momento porque si no pues borramos la información que ya tenemos construida. La unidad de medida. ¿Cómo va a ser esa medida que vamos a desarrollar? Mediante el proceso, mediante toda la construcción y toda la medición de este indicador. Encontramos cómo va a ser la frecuencia de la medición. Esta frecuencia también la vamos a hacer mediante validación de datos por lista desplegable. Entonces aquí encontramos que lo podemos hacer mensual, lo podemos hacer de manera bimestral, trimestral, semestral y anual. Esto es más en la indicación, la medición que yo le quiera hacer a ese indicador dentro de la entidad. El indicador pues que vamos a trabajar en el día de hoy va a ser el cumplimiento de la medición de la satisfacción del cliente. Entonces, como es satisfacción del cliente, es atención, es un servicio al público, lo vamos a hacer de manera mensual. Vemos la tendencia es el que nos da cuál es el máximo, cuál es el medio y cuál es el mínimo, ¿sí? La meta es el máximo, que es hasta donde yo pretendo exigir de la medición. El límite es el máximo de medición y el nivel de aceptación es qué puedo yo permitir, hasta dónde puedo permitir en este nivel. Igualmente encontramos el estado actual del indicador. Entonces después de que vamos a llenar la información, de verificar cuál ha sido el mes a mes, podemos saber si se disminuye, si el indicador ha venido disminuyendo, ha venido aumentando o ha quedado igual. ¿Cuál va a ser la fuente de indicador? Pues como vamos a trabajar para una entidad pública, esa fuente de información son los procesos de gestión de calidad y el MES, y que es lo que actualmente nos regula. Igualmente encontramos la fórmula de indicador. La fórmula de indicador es la manera como nosotros vamos a sacar ese indicador y nos va a permitir
permitir sacar una fórmula. Entonces, en este caso, la fórmula de indicador es el número de quejas, reclamos y sugerencias resueltas en un término establecido sobre el número de quejas, reclamos y sugerencias interpuestas por esos mismos usuarios que nosotros hemos atendido. Encontramos de la misma manera lo que es la fecha de creación. En el momento en que nosotros iniciamos a crear este indicador, pues interpusimos una fecha que es el 13 de mayo, el día de hoy, que es la fecha en que nos atañe, y la fecha de modificación es cuando nosotros esta hoja de vida de indicador nos permite hacer modificaciones, ya sea porque encontremos que el indicador o la meta que establecimos fue muy alta, o porque la base de aceptación es muy bajita. Entonces, a medida que vamos construyendo este indicador y que vamos dando la información, nos podemos dar cuenta si efectivamente es obligatorio, es requisito hacer un cambio, o si no, pues lo podemos dejar igual. En este caso nos vamos a dar cuenta que las metas establecidas son muy altas, entonces por eso nos va a dejar un cambio. Los rangos de cumplimiento de la meta, que es donde nos permite y desde donde nosotros vamos a empezar a medir y hacer un seguimiento, es como nuestra base, nuestro soporte como tal. Encontramos que está el sobresaliente, que esto depende muchísimo de esta parte que es la tendencia, ¿sí? Y el nivel de aceptación. Entonces, esto tiene mucho que ver para poder saber si es sobresaliente el indicador, los resultados como son, si son sobresalientes, si son satisfactorios y si son deficientes. Decimos que para ser sobresaliente es porque es mayor a la meta. Nuestra meta es del 95%. Si es satisfactorio es porque es menor a esa meta, que es del 95%, o que es del 80%, que en este caso podemos ver que nuestro 80% es el nivel de aceptación. Entonces ahí hablamos de un índice satisfactorio. Y decimos que es deficiente cuando es menor a nuestro índice satisfactorio. Entonces encontramos que vamos a trabajar por periodos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar esta información por trimestres, el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Nosotros vamos aquí, en esta parte, a dividir este trimestre para que nos pueda dar un resultado mensual, ¿sí? Con base en ese resultado mensual de esas quejas que hemos establecido, podamos saber cuál ha sido nuestro aporte. Entonces, en este caso encontramos que tenemos una fórmula que establecemos, que es tomar el resultado del mes, ¿sí? Como podemos ver aquí, el resultado del mes es el 40%, lo vamos a multiplicar sobre esta base que tenemos acá y lo vamos a dividir por 100 para que nos pueda dar este mismo porcentaje. Esta información es porcentual. Y como podemos ver en este lado, encontramos unos símbolos en este indicador de número, que es lo que a nosotros nos permite poder trasladar esta misma fórmula que hemos tomado para copiarlas a todas estas celdas, a todas estas casillas, y que nos tome automáticamente la información. O sea que yo puedo ir cambiando este resultado y de manera automática este aporte trimestral me va a modificar. El resultado del trimestre pues es la sumatoria de estos tres indicadores, de estos tres porcentajes. Está la meta, que esta meta es el poder establecer cuánto fue con base en nuestra meta. Nuestra meta es del 95%, ¿cierto? Entonces nos permite saber mediante el resultado del trimestre cómo estamos, ¿sí? Esta es nuestra meta. Entonces mire que nos estamos alejando muchísimo de nuestra meta inicial. El avance porcentaje meta del trimestre es el que nos permite saber nosotros cuánto estamos cumpliendo con base en nuestra meta propuesta desde un principio, ¿sí? Y de esta manera podemos sacar unas fórmulas que nos permite sacar este porcentaje de manera igualmente automática, que es tomando el resultado del trimestre
por 100, ¿sí? Y lo vamos a dividir sobre la meta y también lo vamos a dividir por 100 para que de manera automática nos dé esta información. Y así lo vamos a hacer en cada uno de estos resultados para poder de estos avances y poder medir cómo ha sido la efectividad de la medición de las quejas, poder medir si es satisfactorio nuestra atención del servicio al cliente a nuestros usuarios. La cuantificación nos permite saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos sobre esta medición, si estamos en un nivel satisfactorio, si en un nivel sobresaliente o si es en un nivel deficiente. Y de esta manera nosotros como funcionarios, como administradores públicos podamos establecer cuáles van a ser las medidas correctivas, las acciones que vamos a tomar dentro de nuestra entidad para poder subir esos indicadores. Encontramos que esta cuantificación la podemos sacar mediante unas fórmulas, ¿sí? Esta fórmula la hacemos mediante un formato condicional que iniciamos por inicio. Este formato condicional nos permite mediante nueva regla y mediante al abrir esa nueva regla poderle utilizar una fórmula que determine las celdas de aplicación.